segundo teórico pensador es el señor Johann Rudolf Helen, geógrafo sueco, que vivió entre 1864 y 1922. Su teoría se llama la del Estado como un organismo vivo. El señor Helen fue aprendiz del señor Ratzel y para muchos es el fundador de la geopolítica, pero históricamente pues ese mérito o ese crédito se lo lleva el señor Ratzel. En 1900, Helen publicó su primera obra llamada Introducción a la Geografía Sueca, y allí se vieron reflejadas las bases de la geopolítica. Hasta 1916 publicó un libro llamado El Estado como órgano viviente, y aparece pues el término por primera vez donde se describe al Estado no como una entidad jurídica, sino como un organismo dinámico. Entonces es importante analizar que para este pensador la geopolítica señala al Estado como un organismo vivo, en donde como todo organismo el Estado tiene partes, un cuerpo, un corazón, unas arterias y unas extremidades, y sostuvo que los pequeños estados en algún momento deben ser absorbidos. Continuamos con el señor Halford Mackinder, geógrafo inglés que vivió entre 1861 y 1947. Su teoría tiene varios nombres, se conoce como Heartland, que traduce la región cardial, o la teoría de la isla mundial. También tiene otros nombres esta teoría, como la de la región pivote o el núcleo vital. Para entenderlo mejor, pues es el primer pensador que tiene un pensamiento de tipo global, ya que ofrece una visión geopolítica universal e integrada. Para él, la región cardial corresponde a Asia Central y Europa Oriental, como lo muestra el presente mapa, y estaría rodeada de una franja intermedia donde se encuentran el área terrestre y marítima. Esta teoría sostiene que aquel que controle esta región tendrá el poder terrestre y una mayor ventaja frente al dominio marítimo por su accesibilidad al mar y el aprovechamiento de los medios de comunicación terrestres, los ferrocarriles y los recursos que se pueden explotar en esta zona. Prácticamente esta teoría lo que nos permite ver es que quien sostiene el dominio de esta área concreta en el mundo podrá dominar el resto del mundo. Por último, tenemos al señor Karl Haushofer, que es un geógrafo alemán, y su teoría se va a denominar la teoría del espacio vital. Entonces, esta teoría se va a desarrollar más o menos durante las épocas de la Segunda Guerra Mundial, y utilizó esta teoría para sustentar el plan imperialista alemán que lo llevaría a la Segunda Guerra Mundial. Lamentablemente, las teorías anteriores de Ratzel fueron manipuladas por este geógrafo para poder sostener el expansionismo alemán durante el Tercer Reich, y justificó el imperialismo como una necesidad biológica para garantizar la supervivencia del Estado. En esta teoría, él dividió el mundo en varias regiones para explicar el control y el poder de las potencias mundiales. Dijo que la región americana estaría controlada por Estados Unidos, la región europea y africana por Alemania y la región asiática bajo el dominio japonés. Lamentablemente, el hecho de estar vinculado con los nazis le costó muy caro y pues terminó suicidándose poco después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mucha atención con estos teóricos geopolíticos porque tendrán mucho que ver con el ejercicio que les voy a dejar al final de esta explicación. Bueno, también existen una serie de escuelas, unas escuelas geopolíticas, que están ligadas a las teorías anteriores. Entonces, aunque hay muchas escuelas geopolíticas, pues vamos a analizar estas que me parece importante que las tengan claro. Bueno, la escuela geopolítica alemana, pues prácticamente se basó en el imperialismo y en la expansión o invasión de un estado sobre otro. Esto como mejor ejemplo durante la Segunda Guerra Mundial. La escuela geopolítica inglesa, por su parte, pues prácticamente era aquella que sostenía o estaba orientada mejor a dominar los mares y los océanos para poder dominar los continentes. Recordemos que
Inglaterra, o en este caso el Reino Unido, fue reconocido durante el siglo XIX como la potencia marítima de la época. Muy bien, la escuela geopolítica estadounidense habla de la influencia o está muy relacionada con la influencia como la herramienta que le va a permitir a esta región ser superior a las demás y poder extenderse geográficamente. Entonces aquí es importante analizar la capacidad de influencia que tiene Estados Unidos en los demás países y continentes. La Escuela Geopolítica Japonesa, por su parte, pues se dedicó a formar un bloque económico de países asiáticos, liderar el Océano Pacífico y dominar el mundo a través de la tecnología, la industria y el poder económico. Eso lo podemos ver hoy en día claramente reflejado en la geopolítica japonesa. En América Latina podemos nombrar la geopolítica del Brasil, que se basa prácticamente en buscar una salida al Océano Pacífico, porque recordemos que Brasil tiene costas sobre el Atlántico, pero pues tiene intereses en poderse extender en algún momento hasta el Océano Pacífico, pero por ahora pues tiene un gran control sobre el Atlántico Sur. Y la geopolítica argentina es importante analizarla porque Argentina ha sido un país que considera que para ser una potencia es indispensable tener costas en ambos océanos. Por tal motivo busca de forma incansable acceder al Océano Pacífico, pero pues tiene un gran obstáculo que es Chile. Aquí, aunque no lo tenemos resaltado, me parece importante hablar de Bolivia. Bolivia es un país pivote considerado por muchos geopolíticos especialistas porque Bolivia pues es un país central en América del Sur que no tiene costas, pero el hecho de estar en el centro de América del Sur lo hace un país cardial, es decir, representa el corazón de América del Sur y es base para los intereses de cualquier nación. Más adelante, en nuestro siguiente tema, veremos la geopolítica colombiana y también analizaremos esas características que hacen de nuestro país un país supremamente importante a nivel estratégico por su ubicación y características naturales. Entonces recordemos que la geopolítica está ligada bastante a los conflictos. Entonces, en una escala internacional podemos definir los conflictos en limítrofes, internos y estratégicos. Cuando hablamos de limítrofes o fronterizos, pues es importante tener presente que en el mundo actual pues hay varios conflictos, enfrentamientos armados, crisis de diferentes gobiernos, la disputa por el control de los territorios y los recursos naturales. Cuando decimos que los conflictos son limítrofes o fronterizos, es porque están definidos precisamente por las fronteras y es donde se enfrentan algunos países o estados, pero también existen conflictos internos en la formación de los estados. Cuando hablamos de conflictos internos, nos referimos a conflictos de tipo político. Un ejemplo que podemos citar es los intentos separatistas o independentistas. Hace poco, si recordamos, pues Cataluña era una región de España que estaba buscando separarse. Ese tipo de conflictos lo podemos definir internos de tipo político y estratégicos cuando hablamos de recursos. Entonces aquí se enfrentan diferentes países que buscan el control de ciertos recursos, ya pueden ser naturales, como por ejemplo el acceso al mar o el acceso a los hidrocarburos como el petróleo. Muy bien, es importante también hacernos una proyección geopolítica de lo que será la historia en este siglo que estamos viviendo, que es el siglo XXI. En algún momento yo les mencioné que en el siglo XIX la potencia marítima, económica e industrial de la época era el Reino Unido, teniendo presente que en Inglaterra se desarrolló o nació la revolución industrial. Para el siglo XX, el siglo que acabó de pasar antes del año 2000, pues hablamos que la gran potencia como tal del siglo fue Estados Unidos, por su desempeño en las guerras mundiales y pues la influencia que tuvo durante la Guerra Fría. Muchos expertos consideran que para el siglo XXI, siglo que estamos viviendo actualmente, China puede representar la nueva potencia mundial a nivel geopolítico y estratégico. Vamos a hacer rápidamente una proyección o una comparación entre ambas naciones. Entonces, vamos a tener las siguientes variables. Cuando hablamos de extensión territorial, podemos determinar que los dos países son prácticamente del mismo tamaño, mientras que Estados Unidos posee 9.8 millones de kilómetros cuadrados, pues China tiene 9,6 millones de kilómetros cuadrados, pero aquí no estamos incluyendo ni a Taiwán ni a las masas de agua. Entonces podemos definir que en cuanto a extensión territorial, prácticamente tienen el mismo tamaño. En cuanto a densidad poblacional, podemos representar la población de China en 1.300 millones de habitantes en la actualidad.
recordando que manejan políticas antinatalistas, es decir, la ley del hijo único. Mientras que los Estados Unidos tiene aproximadamente unos 300 millones de habitantes y su población generalmente es más joven, pero tiene una migración constante. En cuanto al crecimiento económico, China tiene un Producto Interno Bruto en decremento del 8.0 y 9.0%, mientras que Estados Unidos ha mostrado un crecimiento del 2%. A nivel medioambiental, podemos decir que China afronta una gran crisis por contaminación. A nivel político y jurídico, podemos decir que China tiene ausencia de un régimen democrático, donde hay un único partido, donde hay una sociedad civil precaria y donde el poder judicial pues es deficiente porque no existe en sí una cultura de los derechos humanos. Y en el plano militar podemos decir que Estados Unidos invierte muchos recursos en poderío naval y armas de destrucción masiva, mientras que China la triplica en cantidad de ejército. Entonces este balance nos puede demostrar o nos puede dar una visión de lo que será la geopolítica a futuro. Y es que China puede convertirse en una potencia emergente, pero va a tardar algunos años en superar a Estados Unidos. Pero es una posibilidad. Por último, vamos a cerrar nuestra explicación del día de hoy con los mecanismos espaciales para ejercer poder en el territorio. Entonces, estos mecanismos son la organización, el aislamiento espacial, la delimitación del espacio. Y como un paréntesis o un ítem aparte, vamos a dejar o nombrar a los territorios indígenas porque tienen unas características particulares. Cuando hablamos de organización del espacio, es pues esa acción que se lleva a cabo para arreglar los elementos del espacio y poder influir en las acciones de las personas. Un ejemplo de ellos es remontarnos a la época colonial. En la época colonial, por ejemplo, el control y adoctrinamiento de los indígenas pues necesitó su separación en pueblos, es decir, a los indígenas se les retiró como tal a diferentes resguardos y en el centro como tal del pueblo de la ciudad se formaba una plaza central y allí se ubicaban los dos poderes más importantes de ese momento, el poder estatal y el poder eclesiástico. Un ejemplo de ello es poder observar hoy en día en las plazas de cualquier pueblo o en la mayoría de las ciudades que en su plaza central encontramos la catedral o la iglesia y cerca las instituciones de gobierno. Cuando hablamos de aislamiento espacial, prácticamente pues nos estamos refiriendo a que existen algunas formas espaciales donde algunos grupos sociales se aíslan de acuerdo a sus comportamientos, porque como no están acordes a las normas del grupo social, deben ser aislados. Un ejemplo de ellos es cuando en el espacio o en el territorio se encuentran a las afueras las cárceles o los hospitales psiquiátricos. Cuando hablamos de delimitación del espacio, nos estamos como tal refiriendo a la localización de los centros de decisión con el ánimo de intensificar las relaciones de poder. Entonces hablamos, por ejemplo, en las ciudades de el centro financiero, el centro internacional, los centros de decisión o de gobierno, etcétera. Y por último nos vamos a referir a los pueblos indígenas. Recordemos que la palabra indígena hace referencia como tal a las personas originarias de un lugar pertenecientes a un pueblo originario que tienen una familia, una cultura y unas tradiciones. Es importante destacar que los pueblos indígenas en Colombia se encuentran divididos en territorios conocidos como resguardos y que estos resguardos son como tal reconocidos por la constitución política. Amigos, cuando llegué aquí hace un mes pensaba que era un sitio extraño y terrible, pero ahora he aprendido a amar esta isla como ¡Ay, un avión! ¡Esperen! ¡Sáquenme de esta asquerosa roca! Oh, bueno. La Organización de las Naciones Unidas, u ONU, estima que existen alrededor del mundo 370 millones de indígenas y que un 22% de ellos habitan en masas terrestres. Los organismos internacionales y la ONU como tal hacen hincapié en que los pueblos indígenas tienen derechos de vivir con dignidad, tener sus propias normas, mantener sus instituciones y sus costumbres. En la Constitución Política de Colombia estos pueblos son reconocidas su lengua, sus costumbres, sus prácticas y les permite tener sus propias leyes. Con esto damos fin entonces al término de geopolítica como insumo para la primera actividad. Bueno, hemos visto el concepto de geopolítica, la manera como este ha evolucionado a través del tiempo, la manera en que también se ha relacionado con diferentes áreas del conocimiento en las ciencias sociales. Esto es importantísimo para entender las dinámicas del Estado.
Ahora, en un próximo video, espero poderles informar cómo se relaciona este concepto con Colombia y qué características tiene nuestro país a nivel geopolítico. Por último, espero hayan tomado nota de las diferentes ideas importantes que han podido extraer de este tema y como tareita sería importante que en un cuadro comparativo profundizaran un poco más de las teorías filosóficas enunciadas en este video sobre el concepto de geopolítica a través de la historia. No siendo más, nos vemos entonces en un próximo video. Chao.